El martes es el tercer día del Señor Jesucristo en Jerusalén. Y así como hemos visto a lo largo de estos días, este día martes es un día sumamente importante, ya que sería un día determinante para, los, para el camino que seguiría el Señor. Es un día determinante, pues en los altos cargos determinarían la muerte de nuestro Señor. También podemos ver en este día, le conocen también como el último día de su ministerio público. Y una cosa que me llamaba es que esta es la última predicación que el Señor da. Es la última vez que el Señor llega y tiene algo que enseñar, tiene algo, una predicación para ofrecerles. Y son tantos los puntos que abarca el Señor en sus predicaciones en Jerusalén. Habla de la sabiduría divina, habla sobre el tributo, da la parábola de los labradores, habla sobre la resurrección, habla sobre de quiénes son los hijos de Cristo. Confronta a los escribas, habla de la ofrenda. Creo yo, tenía tanto que enseñar el Señor que este día es un día sumamente ocupado solamente en la palabra. Ya anteriormente habíamos visto cómo el Señor había sido recibido en la ciudad. El domingo hablábamos del significado de eso. Hablábamos de la naturaleza de su reino y de cómo la gente malinterpretó la entrada de nuestro Señor. Cómo le gritaban hosanas y le cantaban bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, por esas mismas personas que lo recibían, solamente unos días después buscaban cómo matarle. Buscaban y daban voces diciendo, bueno, mátalo, crucifícalo. Y esto en tan pocos días, ¿pero por qué? ¿A qué se debe este cambio de actitud tan abrupto? El día de ayer, si no viste la transmisión, si lo estás viendo después, ayer lunes 29 de marzo, nuestro hermano Ismael hablaba sobre lo que también conocemos como lunes de autoridad. Y el primero o segundo día del Señor en Jerusalén, pues lo que hace el Señor es demostrar su autoridad, ¿no? Tanto autoridad divina como autoridad moral, autoridad espiritual desde lo alto. El día de hoy el Señor llega a Jerusalén y tiene una confrontación con, con los líderes religiosos. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos hablan con muchísimo detalle todo lo que pasó en estos días. Y como decía, parece que fue uno de los días más ocupados del Señor. Bueno, pues es un día en donde se enfrenta a la postura predominante de la religión, a esta postura predominante de la moral, de la política, de lo social, y se enfrentan ante él. Y el Señor es aquí donde cuestiona su manera de vivir, cuestiona a los líderes, los confronta y rompe con todo tipo de relación entre ellos como instituciones y el propósito por el cual vino el Hijo de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, eso es el martes de autoridad. Y déjame leerte más o menos lo que viene en el libro de Mateo. Es muy extenso porque este martes de controversia nos va a abarcar desde el capítulo 21 hasta el número 26. No nos vamos a quedar en todo. El número 21 a partir del 23 dice: Cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo se acercaron mientras él estaba enseñando y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta: ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si le decimos de los hombres, pues también tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: No sabemos. Entonces él también les dijo: Pues entonces yo no te digo con qué autoridad hago estas cosas. Primer enfrentamiento que tiene el Señor. Cuando el Señor sube a predicar al templo,
Sabemos por fuentes bíblicas que cada que el Señor predicaba, no predicaba para 5, 10 o 15 personas. Tenemos la alimentación de los 5,000, tenemos cómo entre multitudes le llegaban, cómo se agolpaban en los pueblos, el Señor tenía que casi salir a escondidas entre las barcas para que no lo siguieran. El domingo hablábamos de que Jerusalén estaba a reventar debido a las fiestas de Pascua y bueno, a la conmoción de que el Señor estaba ahí. Entonces el Señor sube a predicar al templo y el templo, yo imagino, estaba atiborrado de personas, exageradamente lleno de la gente que escuchaba las últimas predicaciones del Señor. Entonces, viendo la conmoción y viendo que hay tantísima gente, yo me imagino como nunca se había visto o nunca les había tocado ver, llegan los sacerdotes y se molestan y se enojan y llegan y les dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo hace años cuando escuchaba esto, yo me imaginaba que era una pregunta como de admiración, como diciendo, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Cómo es que lo haces? Sin embargo, no es así. Lo que ellos le quieren decir en una palabra más coloquial para nosotros es, ¿quién te dio permiso de venir? ¿O a quién le avisaste? Por eso dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio permiso de venir y predicar aquí? Ojo, porque las autoridades religiosas lo que llegan es llegar a cuestionar el servicio del Señor. Llegar a cuestionar diciendo, ¿quién te dejó venir a ministrar y quién te permitió venir a hablar del Señor? O sea, sí, eres Jesús. Sí, tú levantas a los muertos y yo nunca lo he hecho. Tú vas y predicas a las aldeas y yo jamás he ido a predicar a las aldeas. Tú sanas enfermos, tú liberas endemoniados, tú sanas paralíticos y yo soy el sacerdote y jamás he hecho nada de esto. Jamás he salido a predicar, jamás he predicado ni siquiera la buena palabra, jamás he tenido una vida tal vez decente. Sí, pero debes de venir a pedirme permiso a mí para que tú, Jesús, vengas y prediques aquí. Y le cuestionan el servicio y le dicen, pues, ¿quién te dio permiso? Como si el servicio de Dios debiera pasar por instituciones o tuviera que ser avalada por fariseos que te den licencia y te digan, ten ya, con esto puedes trabajar. Y claro que podría haber quien crea que es correcto, podría haber quien crea que es necesario un tipo de regulación para el servicio del Señor, y claro que sí, por medio del Espíritu. Bien dice la palabra, por sus frutos los conocerás, por sus frutos sabrás quién predica la palabra del Señor y quién solamente es una persona amante de la institución. Pero entonces estos fariseos llegan y confrontan su ministerio y el Señor les responde con una pregunta simple y les dice, bueno, ¿quieres saber quién me dio permiso? ¿Quieres saber por qué estoy aquí? Contéstame. Y les pregunta sobre Juan, les hace una pregunta sobre lo divino. Y dice, bueno, pensemos en el ministerio de alguien. Dice, y hablemos de Juan. Y les dice, ¿el ministerio de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos cachan el truco y dicen, bueno, si decimos de Dios, nos va a decir que por qué no le hicimos caso. Y si decimos que es de los hombres, es decir, que es algo institucional, pues el pueblo nos va a decir que no es cierto, que Juan verdaderamente era un enviado de Dios. Entonces le dicen, no sabemos. Y el Señor le dice, bueno, pues entonces yo tampoco te digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué significa? Le dice el Señor, ¿cómo me pides tú explicaciones cuando ni siquiera sabes distinguir lo divino de lo humano? ¿Cómo quieres que te explique si no sabes ni siquiera ver cuando la divinidad llega y se presenta delante de ti? O tal vez lo sabes y no quieres hacerlo. Tal vez lo ves y lo conoces, pero prefieres ignorarlo. Pero el Señor no se queda solo con esto, porque apenas termina, dice, yo tampoco te digo con qué autoridad hago estas cosas. Y les dice el Señor, ¿pero qué les parece? Enfrente de la gente, exhibiendo a los sacerdotes, dice, ¿pero qué les parece? Y continúa su predicación. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo el hijo le dijo, no quiero trabajar. Pero después se arrepintió y fue a trabajar. Y se acercó al otro hijo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí, señor, voy. Pero no fue.
Y pregunta el Señor a los sacerdotes y a la gente en general, y le dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? El que le dijo, no, no voy a ir, pero arrepentido después fue. O el que le dijo, sí, sí voy a ir, pero pues nunca fue. Entonces le dijeron todos ahí, el primero. Jesús le dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero ¿qué crees? Que la gente que tú repruebas, publicanos y rameras, le creyeron y ustedes viendo esto no se arrepintieron. Y ustedes viendo esto no creyeron. Y usa dos figuras para descalificarlos. No como un ejemplo de lo malo, sino como evidencia de lo que ellos descalifican. Y habla de publicanos y habla de una ramera. Y dice, tú criticas ellos. Tú dices, no, es que los publicanos tienen favor con Roma. Y no, qué feo ser así. Y no, y entonces las rameras, ay no, hay que apedrearlas, hay que matarlas. Cosa que el Señor no descalifica. Tenemos el ejemplo de María Magdalena, tenemos el ejemplo de Mateo, recaudador de impuestos, y eran sus amigos. Y eran los mismos fariseos los que llegaban y le decían, no, ¿cómo es posible que tu maestro se esté juntando con esta gente? Y les dice el Señor, ¿y de qué sirve el ir al templo, el leer, el estudiar, si somos los primeros en criticar? Si vemos una problemática social y lo primero que hacemos es criticar, y no entraremos en controversias, pero al margen del año ves una problemática y dices, eso le pasa por loca, eso le pasa por meterse aquí, eso les deberían hacer a todos aquellos que se están quejando. Y dice el Señor, ojo, ojo, ¿de qué te sirve ir al templo con tu velo, con tu traje, si eres el primero en criticar a tu prójimo? Si eres el primero en juzgar, aun cuando el Señor no juzga. Y usa estos dos aspectos por eso, precisamente, para que veas que lo que tú consideras moral o político, socialmente correcto o religiosamente correcto, dice el Señor, no me fijo en el pasado, no me fijo en lo que ya fue, sino me fijo en lo que podría ser. Y criticamos al prójimo, y criticamos a la familia, es que mira el nuero, es que mira la nuera, es que la suegra sí, es que el suegro asá en el templo, es que, ¿por qué hacen los videos en vivo? Es que los deberían hacer en persona, y si son en persona. Es que, ¿por qué los hacen en persona si no se deben de hacer en persona? Es que, ¿por qué suben esto? ¿Por qué predica él? ¿Por qué dirige él? Criticas que si uno está muy joven para buscar de Dios. Que si el otro va muy rápido porque apenas conoció y ya se emocionó y ni siquiera es en serio. Que si el otro lleva 30 años en el Evangelio y no manda. Y dice el Señor, bueno, pues yo te digo, fariseo, que aún ellos van por delante de ti al reino de mi Padre. Porque a veces ellos creen más, ven, dice, porque el publicano y la ramera ve y creyó y va delante de ti. Pero no les dice solo eso, termina de darles esta lección y les dice, pues escuchen otra parábola y pongan atención. En Mateo 21, del 33 en adelante, y les dice, hubo un hombre padre de familia que plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y le edificó una torre para que se vea bien y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo del fruto, envió sus siervos a los labradores para que recojan el fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Envió entonces otros nuevos labradores y eran más que los primeros, pero hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y le vamos a echar fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? A lo que le respondieron los fariseos, los sacerdotes. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, es decir, les va a rentar o les va a dar a trabajar la viña a otros labradores que sí paguen el fruto a su tiempo. Decía este versículo. Y se van a querer apoderar
de su heredad, de su herencia, de lo que es suyo. Dice, y todos ellos querrán abusar de su autoridad y van a decir, matémosle, matemos su enseñanza, hagamos una interpretación propia. Cuando estos sacerdotes, es decir, estos maestros de la ley, hombres que desde niños aprendieron, que saben la Biblia al derecho y al revés, que conocen todos los ritualismos, que hablan con Biblia. No, maestro, lo que pasa es que el profeta Zacarías decía de esta manera, entonces te equivocas. Que es la controversia porque llegan a decirle, es que ¿a quién le pediste permiso? Es que en la ley de Moisés dice que el sacerdocio es así, entonces y tú lo escuchas, no, pues sí sabe de Biblia y te habla bíblicamente. Estos maestros de la ley, tal vez hoy pensaríamos en un pastor, les llaman a veces ancianos, un directivo, un ministro, un dirigente, entendían los sacerdotes que hablaban de ellos, entendían que el Señor los estaba juzgando y que ellos no debían juzgar si estabas bien o está mal. El fariseo es ese pastor, maestro, dirigente, líder que cree que puede imponer o mandar en su congregación, que cree que el pastorado o que un ministerio o que un cargo en la iglesia les da cierto estatus o cierta autoridad, porque dice el Señor, aguas de ellos, aguas de esta gente que juzga, aguas de esta gente que cree que les puede decir que es bueno y que es malo, que cree que pueden mandar a la congregación. Y ellos lo entendieron y se molestaron, y entonces dice que buscaban nuevas formas de encontrar una falla, pero no las sabía, porque el ministerio y la enseñanza del Señor no tiene fallas. Y más adelante le preguntan sobre el tributo, y es donde el Señor da esta frase que dice, dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, y le preguntan sobre el tributo y le preguntan sobre la resurrección. Pero para terminar, quiero irme al gran mandamiento. El gran mandamiento en el versículo 34 dice, entonces los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, es decir, a otra corriente de pensamiento, ya más política. Dice, entonces uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, que conocía, preguntó para tentarle diciéndole, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de esto depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál era la controversia? ¿Cuál era el choque? ¿Cuál era el problema que había con la enseñanza de Jesús? El amor. El Señor predicaba que era necesario amar a Dios, claro que sí. Pero dice el Señor, ¿cómo puedes amar? ¿Cómo puedes hablar de Dios si condenas a tu hermano? ¿Cómo puedes hablar del Señor? ¿Cómo puedes hablar del amor de Dios si eres tú el primer juez? Si cuando Dios no te juzga a ti, tú ya estás juzgando al de al lado. Y dice el Señor, ojo, sí tienes que amar a Dios, pero tienes que amar a tu hermano, tienes que amar a tu hijo, tienes que amar a tu familia, tienes que amar a tus padres. Ahí se demuestra el amor de Dios. Hablas, le decía a los fariseos, tú hablas como si tuvieras una comunión con Dios, pero eres el primero en ser piedra de tropiezo. Hablas como si tuvieras algún tipo de sabiduría o de poder, hablas como si tu cargo te diera algo importante, dice el Señor, pero no es cierto. Y el capítulo 23 decía, y entonces Jesús le habló a la gente y le habló a sus discípulos en voz alta, en frente de todos, y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan esos escribas y fariseos. Así que todo lo que les digan que guardes, guárdalo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverla. Antes hacen todas estas obras solamente para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos
y aman tener los primeros asientos en las cenas. Y les gusta estar hasta enfrente en las iglesias, les gusta que en las sinagogas los pasen enfrente. Versículo 25 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, limpias tu exterior, pero por dentro, limpia lo de afuera del vaso y plato, pero por dentro está lleno de robos y de injusticias. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y en el versículo 30 les dices: y todavía dicen, o sea, todavía ustedes fariseos, sacerdotes, se atreven a decir: si nosotros hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Este día y este tema es una enseñanza práctica. Te decía que era el último sermón público del Señor Jesús. El Señor Jesús, tan preocupado por nosotros, se encargó de que incluso aún al final dejar una enseñanza. Tal vez el domingo en entrada triunfal es una enseñanza para todos, para el nuevo, para el que no conoce, para el que se le presenta. El lunes de autoridad el Señor habla y le habla al creyente y dice: mira que tengo poder, y le habla al que no cree. Pero el día de hoy deja una enseñanza práctica. El día de hoy es ese Jesús que no les gustaba a las personas, ese Jesús que no hablaba de amor, ese Jesús que no llegaba a hacer milagros, ese Jesús que llegó y cuestionó sus vidas. Este tema es una enseñanza práctica que el Señor nos da, no para los nuevos, sino para nosotros. Es una enseñanza que nos da a todos los que ya hemos conocido al Señor, no importa si tienes un mes o si tienes 30 años. La figura, no la persona, la figura del fariseo o del sacerdote para el Señor es una figura reprochable. Para el Señor es una figura despreciable. Me decían que despreciable sonaba una palabra muy fuerte, pero es algo que no sabes querer, es algo que no aprecias. Era una figura despreciable. Esta figura este arquetipo del fariseo, del sacerdote, porque el Señor constantemente les llama hipócritas, les llama serpientes, les dice: ustedes están podridos por dentro. Sí, te pones tu traje, te ves bien guapo, te pones tu vestido, tu velo y te ves bien bonita, pero por dentro estás podrido. Y dice: y tú no vas a entrar al reino de los cielos, porque eres un ciego que estás llevando a los demás a la perdición. Y para el Señor era una figura sumamente reprobable este fariseo. Y constantemente le dice: tú no vas a entrar si no cambias esto de ti. No importa que seas maestro de la ley, no importa que tú digas: ay, pero yo predicaba desde chiquito. Yo desde chiquito conocí. Dice el Señor: si eres fariseo no vas a entrar. Ojo, ¿quién es el fariseo hoy? La figura del fariseo es una figura simbólica. Es la figura de aquel que juzga a los demás. Es la figura de aquel que cree que un cargo le da poder. Entonces, la figura del fariseo no la vamos a remitir solamente a zafar las manos y decir: ah, no, es que habla del dirigente. Yo no soy el dirigente. Yo no soy el que toma parte. Yo no soy... No, la figura del fariseo también es ese joven que busca un cargo ministerial para sentir que es una vía de desarrollo personal y no la vía para ser el instrumento útil del Señor. Ese fariseo es aquel que dice el Señor: ah, pero cómo te encantan los lugares enfrente. Dice el Señor: cómo te encanta que te volteen a ver. Cómo te gusta sentirte importante en la iglesia. Dice el Señor: pobre de ti. Es el que piensa que puede imponer su pensamiento. Es aquel que piensa que puede, que es un jefe, un tipo de jefe de piso en la iglesia que te puede decir qué está bien, qué no está bien, cómo pensar, cómo no pensar. Es aquel que se le olvida que el pastorado no es una llamada a ser jefe, sino a ser un siervo. Porque dice el Señor: pobres de ellos. Pobres de ellos,
porque si no cambian sus pensamientos, dice el Señor, no heredarán el reino de los cielos. El Señor nos da una palabra clara. Sí, el Señor predicaba en Jerusalén dando amor, claro. El Señor predicaba en Jerusalén dando libertad, dando sanidad, sanando. Claro que sí. El Señor entraba en Teosana, sí, pero el Señor sabe que también es necesario una llamada de atención. El Señor conoce que necesitamos sanidad, claro que lo conoce. El Señor conoce que tenemos necesidad, claro que lo sabe. El Señor sabe todas las cosas y también sabe que a veces o muchas veces necesitamos que nos vuelvan al camino. Necesitamos que el Señor nos dé esta llamada de atención y decirte, oye, ten cuidado de no volverte esta figura tan reprobable. Todos estamos expuestos a tener una parte de esta en nuestras vidas. Todos estamos dispuestos a fallar, claro que sí. Claro que probablemente me cuesta trabajo, tal vez soy una persona que causo discordia dentro de mi familia, causo discordia dentro de mi congregación. Híjole, a lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo esa persona que, ¿qué crees? Me gusta, seré hipócrita no decirlo, me gusta la atención. Y sí, voy en el templo con la gallardía de un torero queriéndome pasear en todos lados. Señor, perdón porque sí soy yo. Señor, perdón porque sí he visto el cargo ministerial como un tipo de jefe de piso queriendo imponer mi condición. Tal vez lo soy. Tal vez soy yo la persona que juzga. Esa persona que dice, ah, pero qué bueno, se lo buscó. Ah, pero qué tal. Ah, tal vez soy yo. Todos tenemos, tal vez, todos estamos expuestos a fallar. Sin embargo, también tenemos una bendición muy grande, que es que todos tenemos esta oportunidad de cambiar. El Señor no solamente confrontaba este sacerdocio oxidado, este sacerdocio ya pasado hacia su tiempo, hacia sus necesidades. El Señor también confrontaba el sacerdocio del día de hoy. El Señor también confrontaba cada ministro, cada líder, cada pastor o maestro. Confrontaba a cada cristiano y también aquel que dice, es que no soy cristiano, o sea, sí me gusta ir, sí soy simpatizante, pero pues no me queda porque yo no voy. No, el Señor también dice, y tú también necesitas seguir el camino. El Señor confronta a todo aquel de cualidades tibias o cualidades frías. El Señor tenía controversia no solo con ellos, sino también con nosotros. Es momento de pedirle al Señor que sea el Señor el que abra nuestros ojos, que sea el Señor el que nos permita purificar nuestro corazón, que no seamos nosotros ese sepulcro, que viene a decir el Señor, por fuera estás hermoso, y qué bonito te ves con tu traje el domingo, y qué bonito te ves cuando te pones tu ropa de gala y vas al templo, pero dice el Señor, pero por dentro probablemente somos huesos muertos. El Señor lo sabe. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce si has visto tu pastorado como una oportunidad de realización personal solamente, o si tu pastorado es una oportunidad de servicio al Señor. El Señor sabe si ha visto tu trabajo solamente como una experiencia de realización personal, o si tu trabajo al Señor es auténtico. El Señor lo conoce. Que a veces juzgamos. El Señor no nos juzga, pero nosotros juzgamos. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos purifique. Reconozcamos nuestros errores delante de Dios. A veces es necesario el regaño. A veces es necesaria la instrucción, porque decía el Señor, al que se le ama, se le corrige. Este día fue el día en que el Señor sentaba las bases del sacrificio. Cuestionaba el nivel de vida y el tipo de vida que tenían los fariseos. Este fue el día en el que tuvieron la resolución de finalmente matarle. Dijeron, vamos a matarlo a él porque no nos gusta. Nos gustaba el otro Jesús. Nos gustaba el Jesús que nos decía cosas bonitas. Pero el que nos regaña, este no.